Mi nombre es Gregory, y esto ocurrió el diciembre pasado, cuando me quedé completamente solo en mi casa durante toda una semana. Mi novia se había ido a quedarse con sus padres por las fiestas, y yo me quedé porque tenía que trabajar. Vivo en un vecindario tranquilo, en un pueblo pequeño al norte del estado de Nueva York. Las casas están bastante separadas y la mayoría de las personas de mi calle se van durante Navidad, así que básicamente tenía toda la calle para mí solo. Al principio me gustó la idea del silencio y la tranquilidad. Pensé que podría descansar mucho, ponerme al día con algunas series y simplemente disfrutar un poco del ambiente acogedor de las fiestas. Pero lo que pasó esa semana todavía vive rentando espacio en mi cabeza. Era mi segunda noche solo. Eran alrededor de las 6:30 de la tarde y ya estaba completamente oscuro afuera. Había estado nevando ligeramente durante todo el día y había una capa blanca cubriendo mi jardín y la entrada de la casa. Yo estaba en la cocina preparando una cena sencilla, solo pasta con pollo. Normalmente es mi novia quien cocina. Yo no soy muy bueno para eso. Encendí la televisión de fondo para que la casa no se sintiera tan vacía, porque aunque estaba contento de tener el lugar para mí solo por un rato, no estaba acostumbrado a que se sintiera tan silencioso. Mientras comía en la mesa, escuché algo extraño. Me tomó un segundo darme cuenta de qué era. Sonaba como alguien cantando. Apagué la televisión y escuché con atención. El sonido venía definitivamente de afuera. El canto se fue haciendo un poco más claro, hasta que me di cuenta de que la persona estaba cantando Jingle Bells. Al principio pensé que tal vez eran niños del vecindario jugando afuera, pero la voz no sonaba como la de un niño, sonaba como la de un hombre adulto. Me levanté y caminé hacia la puerta principal porque parecía que el sonido venía de esa dirección. Cuanto más me acercaba, más fuerte se escuchaba. Cuando llegué a la puerta, parecía que el canto venía directamente desde mi porche. Sentí una sensación extraña en el estómago, pero en ese momento todavía pensé que quizás solo era alguien cantando villancicos. Abrí la puerta, y bajo la luz del porche había un hombre de unos 35 años. No llevaba gorro, y su abrigo era demasiado delgado para el clima. Pero lo más extraño era que estaba completamente concentrado en cantar Jingle Bells, mirando fijamente mi tapete de bienvenida, como si ni siquiera se hubiera dado cuenta de que yo había abierto la puerta. Recuerdo haber forzado una pequeña sonrisa porque no sabía qué más hacer. Nunca había tenido cantantes de villancicos antes, pero aún así, nunca había escuchado de un hombre adulto haciéndolo solo. Según yo, eso se hace en grupo. No se veía peligroso. De hecho, se veía más bien confundido, o quizá lento. Incluso llegué a pensar que tal vez tenía alguna discapacidad, porque no reaccionó a mi presencia. Simplemente seguía cantando. Cuando terminó la canción, esperaba que dijera algo, o que al menos se fuera. Pero solo tomó aire y comenzó a cantar Jingle Bells otra vez desde el principio, con el mismo tono lento y desafinado. Esta vez levantó la mirada y me miró directamente a los ojos. Mi sonrisa desapareció de inmediato. Todo se volvió muy incómodo. Me quedé ahí parado otro minuto, fingiendo escuchar, aunque me sentía muy incómodo. Pensé que se detendría después de la segunda vez, pero no lo hizo. Simplemente repitió la canción una y otra vez. Miré mi teléfono y me di cuenta de que habían pasado casi 4 minutos mientras él cantaba Jingle Bells sin parar. Finalmente decidí que ya era suficiente. Le dije gracias con un tono educado y cerré la puerta lentamente. Pensé que eso haría que se fuera, pero una vez que cerré la puerta, seguí escuchando el canto. No disminuyó ni se detuvo. Regresé a la mesa e intenté ignorarlo, pero cuanto más tiempo pasaba, más difícil era hacerlo. El hombre no parecía normal, y me perturbaba que siguiera justo afuera de mi puerta cantando la misma canción. Pensé que tal vez tenía alguna discapacidad y que alguien más estaba cerca de él, quizá en la calle, pero no vi a nadie más. Toda la casa se sentía incómoda, como si alguien extraño estuviera demasiado cerca de mi espacio personal. Seguí comiendo, pero no podía concentrarme en la comida. El canto continuó durante toda mi cena. Finalmente,
Después de unos 10 minutos seguidos, el canto se detuvo. El silencio repentino me hizo saltar, porque ya me había acostumbrado al sonido. Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana de la puerta principal. Cuando miré afuera, esperaba ver que el hombre se había ido, pero seguía ahí. Había cambiado de lugar. Ahora estaba parado al final de mi entrada, mirando directamente hacia mi casa. Estaba completamente inmóvil, ya no cantaba. Y de alguna manera, eso se sentía peor que la canción. Parecía que estaba esperando. Abrí la puerta solo un poco y le dije que no podía estar ahí, que era propiedad privada y que necesitaba irse. No se movió. Todo era tan antinatural. Finalmente le dije que si no se iba, llamaría a la policía. Luego cerré la puerta otra vez. Lo observé por la ventana durante otro minuto, pero no se movió. No quería llamar a la policía porque pensé que quizá tenía algún problema mental y no quería empeorar las cosas. Así que decidí subir a mi habitación, cerrar la puerta con llave y tratar de relajarme. Antes de cambiarme miré por la ventana de arriba. El hombre ya no estaba en la entrada. Gracias a Dios. Pensé que la amenaza había funcionado. Me metí a la cama, encendí una lámpara y empecé a leer para relajarme. Pasaron unos 20 minutos cuando escuché algo detrás de la casa. Supe al instante qué era. Era el mismo hombre, cantando Jingle Bells otra vez, pero ahora venía desde el patio trasero. Salté de la cama y corrí a la ventana. Cuando miré hacia abajo, no solo estaba dentro de mi patio, sino que ya estaba mirando directamente hacia mi ventana. Estaba parado en la nieve, justo debajo de mi habitación, mirándome mientras cantaba. Abrí la ventana y le grité que iba a llamar a la policía. El canto se detuvo al instante. Se quedó en completo silencio durante unos 3 segundos. Y entonces, de repente, salió corriendo a toda velocidad hacia la puerta trasera del nivel inferior. En cuanto desapareció de mi vista, escuché el sonido más perturbador que he escuchado en mi vida. Empezó a gritar con todas sus fuerzas. No era un grito normal, sonaba como un cantante de death metal, pero aún más desquiciado. El sonido retumbó por todo el patio y atravesó la casa entera. Después vinieron los golpes. La puerta trasera se sacudía violentamente mientras la pateaba. Se lanzaba contra ella y probablemente intentaba arrancar la manija. Sentía las vibraciones de los impactos incluso desde mi habitación, en el segundo piso. En ese momento entendí que este tipo no solo era raro. Estaba intentando entrar a mi casa. Agarré mi teléfono y llamé al 911 de inmediato, suplicándoles que se apresuraran, diciéndoles que un hombre estaba intentando entrar. Me quedé en la línea mientras sostenía un bate de béisbol con la otra mano. Me metí al closet de mi habitación y me encerré ahí. La operadora me dijo que me mantuviera escondido. Todavía podía escuchar los gritos y los golpes desde abajo y cada segundo sentía que iba a lograr entrar. Entonces, tan repentinamente como comenzaron, los golpes se detuvieron. Todo quedó en silencio, excepto por mi respiración. No sabía si se había ido o si ya estaba dentro. Me quedé completamente inmóvil en el closet hasta que llegó la policía. Revisaron todo el exterior de la casa y confirmaron que la puerta trasera seguía cerrada. La operadora me dijo que podía salir y encontrarlos. Cuando salí de la casa, finalmente sentí que podía respirar otra vez. Caminamos por el patio trasero y vimos huellas profundas en la nieve que mostraban exactamente dónde había estado parado cantándome desde la ventana y por dónde había corrido hacia la puerta trasera. Las huellas se internaban en el bosque detrás de mi propiedad. Los policías siguieron el rastro un poco, pero regresaron porque no valía la pena adentrarse en el bosque de noche. Actuaron como si no fuera gran cosa. Me dijeron que la gente se comporta de manera extraña todo el tiempo y que mientras mantuviera las puertas cerradas estaría bien. No parecían muy interesados en encontrarlo, y eso me molestó mucho, pero estaba demasiado alterado como para discutir. Después de que se fueron, la casa se sintió horrible, vacía y fría. Cerré con llave todas las puertas y ventanas, revisándolas una y otra vez. En ese punto ya estaba harto de estar solo y solo quería que mi novia regresara.
Me fui a casa de mis padres para Nochebuena y Navidad. En cuanto a ese hombre, nunca volvió, al menos que yo sepa. Cuando era muy pequeño, ni siquiera había entrado al jardín de niños. Vivía con mis abuelos en un pueblo pequeño y tranquilo. Mis padres acababan de separarse y mi papá trabajaba en el pueblo de al lado, así que solo lo veía los fines de semana. Durante la semana, mi mundo era esa casa, mis abuelos y mi tío, el hermano de mi papá, que también vivía con nosotros. Casi nunca estaba solo. Siempre había alguien entrando o saliendo, y el pueblo era de esos lugares donde todos se conocen, donde la gente deja las puertas sin seguro y los vecinos se saludan por nombre. Mis abuelos tenían un vecino que visitaba la casa con frecuencia. Lo llamaré David. David era alguien familiar. Venía a ver hockey, lucha libre, se quedaba a los asados familiares, tomaba cerveza con mi tío y ayudaba a mi abuelo con trabajos del patio o reparaciones del camión. Cuando mi abuelo volvía de cazar, David incluso lo ayudaba a cargar los animales al cobertizo. Para mí, David no era un extraño, era el vecino. Una noche ocurrió algo que marcó mi vida para siempre. Mi abuela había salido a jugar bingo y yo estaba esperando que alguien fuera a buscarla. Mi abuelo me dijo que iba a recogerla y me preguntó si quería acompañarlo. Yo estaba viendo caricaturas y no quería moverme del sillón, así que le dije que no. Antes de irse, me miró serio y me recordó algo que ya me había dicho muchas veces. No abras la puerta a nadie mientras no estemos. Asentí con la cabeza sin darle demasiada importancia. En cuanto vi el camión alejarse, la casa quedó en silencio. Ese silencio raro que solo existe cuando un niño se queda solo por primera vez. No pasaron ni 5 minutos cuando alguien tocó la puerta. Corrí hasta ella y pregunté en voz alta quién era. Del otro lado escuché la voz de David. Me dijo su nombre con total normalidad, como si fuera cualquier otro día. Le respondí que mis abuelos no estaban en casa. Él me dijo que lo sabía, que acababa de ver a mi abuelo salir. También me dijo que mi tío tampoco estaba, que había hablado con él por teléfono y sabía que estaba tomando en casa de un amigo. Luego, me pidió que lo dejara entrar. Le dije que no podía, que no me dejaban abrirle a desconocidos. David insistió. Me dijo que no era un extraño, que era nuestro vecino, que yo lo conocía. En mi mente de niño tenía razón, pero algo no cuadraba. ¿Por qué vendría si sabía que los adultos no estaban? Aún así, abrí la puerta. David era mucho más grande de lo que recordaba. Estaba borracho, se balanceaba, hablaba raro, tenía los ojos vidriosos. Apenas entró, puso sus manos sobre mis hombros mientras yo retrocedía. No me asusté de inmediato. Había visto a mi tío borracho antes. Le dije que podía esperar en la cocina mientras yo regresaba a ver la televisión. Pero no me soltó. Intenté quitarme sus manos, pero no pude. Su voz cambió de golpe. Se volvió dura, enojada. Dijo cosas que no recuerdo con claridad. Solo recuerdo el miedo que me causaron. Me arrastró hasta la cocina. Ahí tomó un cuchillo grande. Lo apoyó contra mi estómago y me preguntó si quería que me apuñalara. Cuando empecé a llorar, me dijo que me callara o me cortaría la lengua. Deslizó el cuchillo por mi cuello para demostrar que hablaba en serio. Entonces, escuché algo que nunca voy a olvidar. El sonido del camión de mi abuelo entrando al camino. Sentí un alivio tan grande que casi grité, pero David me tapó la boca con fuerza. Nos giró hacia la puerta justo cuando mi abuela entró. Su sonrisa desapareció al instante. Gritó el nombre de mi abuelo con una desesperación que aún puedo escuchar. Mi abuelo entró corriendo. Vio la escena. No preguntó nada. No dudó. Se lanzó sobre David con una furia que nunca le había visto. David me empujó al suelo. Mi abuela corrió hacia mí, me abrazó fuerte y me giró para que no viera lo que estaba pasando. Me repetía que estaba a salvo, que todo estaba bien. Aún así, escuché los gritos, los golpes, el forcejeo. Después, silencio. Cuando miré, mi abuelo estaba sacando a David de la casa a empujones, gritándole que no volviera jamás. Cerró la puerta con un golpe seco
Nunca volvimos a ver a David. Con los años entendí lo que realmente pasó. Él había esperado. Sabía que mi tío no estaba. Sabía que mi abuela iba a bingo. Vio a mi abuelo irse. Ese era su momento. Años después, en el funeral de mi abuelo, le recordé a mi abuela esa noche y le dije lo valiente que había sido él. Ella se puso incómoda. Me dijo que fue una noche verdaderamente aterradora. Luego mencionó algo que yo había olvidado. Esa misma noche, mi abuelo salió a cazar. Nunca llamaron a la policía. Nunca hubo denuncia. Y David simplemente desapareció de nuestras vidas. Mi abuelo era respetado en el pueblo. Conocía policías. Era cazador. Nadie habría cuestionado nada. Nunca supe qué pasó realmente después de que cerraron esa puerta. Y honestamente, no estoy seguro de querer saberlo. Después de cumplir 30 años, empecé a cansarme de estar solo. No buscaba nada desesperadamente, pero sentía que ya era momento de volver a intentar conocer a alguien. Siempre había evitado las aplicaciones de citas, pero al final cedí y descargué Bumble. Unos días después hice match con una mujer llamada Rachel. Su perfil parecía completamente normal. Fotos sencillas, sin filtros exagerados. Era morena, atractiva, y decía que trabajaba en marketing. Le gustaba hacer senderismo, el café y las conversaciones tranquilas. Nada fuera de lo común. Empezamos a hablar y desde el principio todo se sintió fácil. No hubo mensajes raros. No hubo presión. No hubo insinuaciones incómodas. De hecho, lo que más me llamó la atención fue que ella quería ir despacio. Eso me dio confianza. Durante una semana hablamos todos los días. Nada intenso, nada forzado. Solo conversaciones normales. Finalmente acordamos vernos un miércoles por la noche para cenar. Ella eligió el restaurante. Estaba en una zona tranquila de la ciudad, un lugar un poco más elegante de lo que yo solía frecuentar, pero nada exagerado. Llegué puntual. Aparqué el coche y le escribí para avisarle que ya estaba ahí. No respondió. Entré al restaurante y me quedé cerca de la entrada revisando el teléfono. Pensé que quizá estaba retrasada. Pasaron 10 minutos, luego 20. Empecé a sentir esa incomodidad conocida. La sensación de que te han dejado plantado. La hostess se me acercó y me preguntó si quería una mesa. Le expliqué que estaba esperando a alguien llamada Rachel. Revisó la lista y me dijo que nadie con ese nombre había llegado. Ya habían pasado más de 30 minutos cuando decidí irme. Justo en ese momento, un hombre entró al restaurante y caminó directamente hacia mí. No miró alrededor. No dudó. Fue directo. Tenía unos 40 y tantos años, barba descuidada, cuerpo robusto y llevaba una sudadera negra. Me preguntó si yo era Jake. Eso me tomó por sorpresa. Mi nombre no estaba en ninguna reserva. Le dije que sí. Entonces me dijo algo que hizo que todo se sintiera raro al instante. Dijo que era el hermano de Rachel. Me explicó que ella no se sentía bien, que estaba enferma y que su teléfono se había quedado sin batería. Según él, Rachel no quería cancelar la cita y le pidió que viniera a buscarme para llevarme a su casa, que quedaba a unas pocas calles. Todo sonaba mal. Le pregunté por qué ella no me había avisado antes. Me dijo que había intentado escribir, pero que el teléfono murió. Su tono era tranquilo, educado, casi amable. No parecía agresivo, pero nada de eso encajaba. Le dije que prefería caminar. Él insistió en que no era buena idea porque las aceras estaban heladas. Entonces le pedí la dirección exacta. Sonrió y dijo que sería más fácil si simplemente lo seguía. Ahí fue cuando sentí ese nudo en el estómago. Le dije que mejor lo dejáramos para otro día, que podíamos reagendar. Empecé a caminar hacia la salida. Él dio un paso al frente y se colocó justo en mi camino. No me tocó. No levantó la voz. Simplemente bloqueó la salida lo suficiente como para incomodarme. Dijo que Rachel se iba a molestar, que ella había pedido específicamente que él me llevara. Lo miré a los ojos y le dije que le escribiría más tarde.
Se quedó en silencio unos segundos. Luego se hizo a un lado y dijo: «Que tengas buena noche». No sonó amable, sonó como una advertencia. Salí del restaurante rápidamente, entré a mi coche y cerré las puertas con seguro. Al arrancar, lo vi parado afuera, mirándome sin moverse. Intenté convencerme de que solo había sido una situación incómoda, quizá un malentendido. Quizá Rachel realmente estaba enferma. Pero esa idea duró poco. Esa misma noche, cerca de las 11, recibí un mensaje en Bumble. Era de Rachel. «¿Por qué no viniste?». Le expliqué lo que había pasado. Le dije que su hermano me había dicho que estaba enferma. Respondió al instante: «No tengo hermano». Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Le conté todo con más detalle. No volvió a responder. Al día siguiente su perfil había desaparecido por completo. Horas después recibí un mensaje de un número desconocido. «Deberías haber venido conmigo». Lo bloqueé. Minutos después llegó otro mensaje desde otro número y luego otro. Diferentes códigos de área, todos con frases cortas, vagas, amenazantes. Uno de los mensajes usaba mi nombre completo, no el que usaba en la app, mi nombre real. Esa noche, mientras estaba solo en casa, alguien tocó la puerta de mi apartamento. 2 golpes. Esperé. Nada. Me acerqué y miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Unos segundos después escuché pasos bajando por las escaleras. Al día siguiente llamé al restaurante. Les describí al hombre. La hostess me dijo algo que me dejó helado. Uno de los meseros había visto a un hombre con sudadera negra caminando afuera del restaurante durante casi 1 hora antes de que yo llegara, observando, esperando. Rachel nunca existió. La cita nunca fue real, y alguien esperaba que yo saliera de ese restaurante con él. Desde entonces no he vuelto a usar aplicaciones de citas, porque estoy convencido de una cosa. Esa noche confié en mi instinto, y probablemente eso fue lo que me salvó. Para que esta historia tenga sentido, debo aclarar algo importante desde el inicio. Tengo una discapacidad auditiva. No soy completamente sorda, pero me cuesta escuchar con claridad, sobre todo cuando hay poco ruido ambiental o mala iluminación. He aprendido a vivir con ello, aunque a veces me deja vulnerable en situaciones que otras personas quizá manejarían mejor. Esto ocurrió hace alrededor de 1 año, y todavía hoy me pregunto qué fue exactamente lo que pasó. ¿Y qué habría sucedido si hubiera tomado una decisión distinta? Vivo en un pequeño vecindario suburbano al sur de Quebec, justo al borde de un bosque bastante extenso. Es una zona tranquila, casi demasiado. La mayoría de los vecinos se conocen entre sí, y rara vez ocurre algo fuera de lo normal. Siempre me gustó ese ambiente, silencioso, familiar, predecible. Durante el invierno tengo una rutina muy marcada. Suelo sacar a pasear a mi perro, Manti, un cruce de Rottweiler con Husky. Es grande, fuerte y lleno de energía, así que caminar por el bosque es algo que ambos disfrutamos. Hay varios senderos bien marcados, fáciles de recorrer incluso para alguien que no es excursionista. Aquel día era febrero. Recuerdo haber terminado un almuerzo tardío y sentirme un poco culpable por haber comido de más, así que decidí salir a caminar para quemar calorías. Eran primeras horas de la tarde, pero en invierno el sol se va rápido. El frío era intenso, y la noche anterior había nevado. Cuando doblamos la esquina hacia la entrada del bosque, Manti se puso como siempre, tirando de la correa, emocionado, ansioso por entrar. Apenas cruzamos el umbral, lo solté para que pudiera correr libremente. La nieve estaba casi intacta, salvo por algunas huellas de botas y manchas amarillas que delataban que otros perros habían pasado antes. Caminamos durante unos 30 minutos sin ver a nadie. No me sorprendió, la mayoría de las personas va temprano, antes del mediodía, porque el sol se pone alrededor de las 4. Entonces llegamos a una bifurcación. Uno de los senderos tenía huellas. El otro estaba completamente limpio, como si nadie hubiera pasado por ahí desde la nevada. No sé por qué, pero eso me llamó la atención. Me sentí un poco aventurera y decidí tomar ese camino. Conocía bien la zona y tenía claro hacia dónde llevaba. El sendero desembocaba en un claro amplio. Me pareció un buen lugar para detenerme.
Saqué unos binoculares que me habían regalado en Navidad con la idea de observar aves. Mientras exploraba el borde del bosque, algo llamó mi atención, una forma extraña entre los árboles. Demasiado geométrica para ser natural, al enfocar mejor. Lo vi con claridad, una lona azul y lo que parecía un refugio improvisado. Como una especie de campamento. Sentí curiosidad, pero también una incomodidad difícil de explicar. Estaba oscureciendo, y decidí que lo mejor era regresar. Me di la vuelta y comenzamos a caminar de regreso. Manti corrió unos metros adelante, como siempre. Pero algo no estaba bien. Su comportamiento había cambiado. Estaba rígido, atento, olfateando el suelo con insistencia, como si siguiera un rastro. Miré hacia abajo. Y sentí un nudo en el estómago. Había huellas nuevas en la nieve. Eran grandes. Mucho más grandes que las mías. Incluso comparé mis botas con ellas, incrédula. No coincidían, no había otros desvíos. Eso significaba que esa persona había pasado por el mismo sendero. Y, de alguna manera, yo no la había visto ni oído. Pensé que quizá había pasado mientras yo usaba los binoculares. Intenté convencerme de que no era nada. Seguimos caminando. La luz ya era escasa, pero aún podía distinguir el camino. Entonces Manti se detuvo en seco, comenzó a ladrar con una furia que nunca le había visto. No hacia adelante, sino hacia mí. Me giré lentamente. Ahí estaba él, un hombre muy alto, probablemente de más de 1,90 m. Vestía pantalones de nieve color carbón y una chaqueta blanca de camuflaje. Estaba a menos de 1 metro de distancia. No había escuchado pasos. No lo vi acercarse. Simplemente apareció, no se movía. Tenía las manos metidas en los bolsillos del abrigo. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra. Parecía estar hablándome, murmurando algo. Pero no podía entenderlo. No podía leerle los labios. No sabía si hablaba francés o inglés. Entré en pánico por dentro. No llevaba mi teléfono. Intenté explicarle, con gestos torpes, que tenía problemas de audición y que ya era tarde. No recuerdo si respondió. Solo recuerdo que me alejé, sin darle la espalda, hasta que el sendero me permitió avanzar. Llegué a casa alrededor de las 4:30 de la tarde. Para entonces ya estaba completamente oscuro. Cerré todo, cené y traté de no pensar en lo ocurrido. Hasta que me desperté, eran las 3 de la madrugada. Manti estaba lamiendo mi mano, algo que solo hace para despertarme por la mañana. Miré mi teléfono. Tenía un mensaje de mi vecina preguntando si todo estaba bien, porque mi perro no había parado de ladrar. Me incorporé y noté que Manti ya no estaba en la habitación. Bajé las escaleras y lo vi frente a la puerta del patio, ladrando como si su vida dependiera de ello. Me acerqué, todavía medio dormida. Mi vista estaba borrosa. Entonces la luz del sensor exterior se encendió, y lo vi. El mismo hombre del bosque estaba de pie en mi jardín. No pensé. No dudé. Me alejé de la puerta y escribí al número de emergencias. Nunca había escrito tan rápido en mi vida. Subí corriendo a mi habitación, cerré la puerta y tomé un machete que guardaba debajo de la cama. Me quedé sentada en el suelo, con Manti a mi lado, esperando. Escuché pasos. Luego silencio. Luego a Manti gruñendo hacia la puerta del dormitorio. Vi una sombra pasar por debajo. Pensé que iba a entrar. Pensé que ese sería el final, pero nunca lo hizo. Cuando la policía llegó, encontraron la puerta de vidrio del patio completamente rota. La reja que da al bosque estaba abierta. No faltaba nada. El hombre había desaparecido. De nuevo hacia el bosque. Nunca supe quién era. Nunca supe qué quería. Desde ese día, ya no camino por senderos. Y cada vez que Manti se queda mirando fijamente hacia la oscuridad, recuerdo que algunos silencios esconden cosas que nunca deberían seguirte hasta casa. Solía viajar mucho por trabajo. No era algo emocionante ni glamoroso, solo capacitaciones, reuniones largas y trayectos interminables por carretera. Por eso, nunca me molesté en gastar dinero en hoteles caros. Para mí, un hotel solo era un lugar donde dormir, ducharme y seguir con mi vida al día siguiente. Jamás me había pasado nada extraño en uno. Nunca escuché ruidos raros. Nunca sentí que alguien me observaba. Nunca tuve una mala experiencia. Eso hizo que bajara la guardia por completo. Todo cambió durante un viaje a una pequeña ciudad de Pensilvania, a la que fui para un evento de entrenamiento de solo 2 días.
Llegué ya entrada la noche. El hotel era viejo, pero parecía funcional. El lobby era pequeño, con una alfombra roja gastada y oscura, de esas que parecen absorber la luz. Olía antiguo, no sucio, pero sí a algo guardado durante demasiado tiempo. El olor me recordó de inmediato a la casa de mi abuela. La mujer de recepción apenas habló conmigo. Me entregó la llave, me dijo el número de habitación y volvió a mirar su computadora. Subí al tercer piso. El pasillo estaba inquietantemente silencioso. No se escuchaban televisiones, ni pasos, ni puertas cerrándose. Solo el zumbido bajo de las luces del techo. Fue ahí cuando sentí por primera vez algo raro, como si el lugar estuviera vacío. Pero no del todo. Mi habitación era normal. Nada destacable. Una cama pequeña, un escritorio, una silla, un baño estrecho. Dejé mi bolso sobre la cama, encendí la televisión y me duché para quitarme el cansancio del viaje. Después de un rato, viendo cualquier cosa sin prestar atención, apagué la luz y traté de dormir. No sé cuánto tiempo pasó. Me desperté de golpe por un sonido suave, casi imperceptible, como si algo se deslizara lentamente por el suelo. Al principio pensé que era el hielo de una máquina cercana, o algún ruido del pasillo. Estaba medio dormido y no quería levantarme, pero el sonido volvió. Esta vez fue más claro, más cercano. Venía de la puerta. Encendí la lámpara de la mesa de noche y miré fijamente hacia allí. Algo pequeño y blanco sobresalía por debajo de la puerta. Me quedé quieto unos segundos, tratando de entender qué estaba viendo. Me levanté despacio y lo recogí. Era una hoja de papel doblada. La abrí con manos temblorosas. Dentro había un mensaje escrito a mano, con una letra desordenada, irregular, como si quien lo hubiera escrito estuviera nervioso, o no estuviera del todo bien. Decía solo unas pocas palabras. Decía que alguien me estaba observando desde dentro del hotel. Sentí como el corazón me empezó a latir con fuerza. Miré la puerta, luego el pasillo a través de la mirilla. No vi a nadie, no escuché pasos alejándose. El silencio era total. Cerré la puerta con seguro y también coloqué la cadena. Me senté en la cama con la espalda contra la pared, dejando la lámpara encendida. Ya no tenía sueño. Pasaron unos 20 minutos, tal vez más. Cada segundo se sentía eterno. Entonces lo escuché otra vez, el mismo sonido suave, deslizándose lentamente por el suelo. Miré fijamente la parte inferior de la puerta y vi como otro papel se deslizaba hacia el interior de la habitación, empujado con una lentitud inquietante, como si la persona quisiera que yo lo escuchara. Lo recogí. La segunda nota decía algo peor. Decía que esa persona había estado dentro de mi habitación más temprano ese mismo día, antes de que yo llegara, y que le gustaba observar a la gente dormir en ese hotel. La letra era aún más temblorosa que la primera. El miedo me golpeó de lleno. No era una broma cualquiera, era demasiado específico, demasiado personal. Revisé toda la habitación. Miré debajo de la cama, dentro del armario, detrás de la cortina del baño. Todo estaba vacío. Aún así, sentía que alguien había estado ahí, como si el aire mismo guardara una presencia. Pensé en llamar a recepción, pero eran más de las 2 de la madrugada, y una idea horrible se me cruzó por la cabeza. ¿Y si quien dejaba las notas trabajaba en el hotel? Me senté otra vez en la cama, escuchando cada pequeño sonido, el aire acondicionado, las tuberías, todo me hacía saltar. Me dije que si aparecía una tercera nota, no lo pensaría más, saldría de la habitación inmediatamente. El silencio regresó por un largo rato, tanto que empecé a relajarme, creyendo que tal vez todo había sido una broma de mal gusto. Entonces, el sonido volvió. Esta vez fue más lento que nunca. El papel se deslizó con una paciencia aterradora. La tercera nota decía algo completamente distinto. Decía que la persona ya estaba dentro de la habitación conmigo. Otra vez, sentí que me faltaba el aire. Miré alrededor. Giré lentamente sobre mí mismo, esperando ver a alguien en una esquina, detrás de la cortina, junto al armario. Nada, pero el miedo no desaparecía. Tomé mi bolso sin pensarlo más. Miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Abrí la puerta.
Salí y la cerré de golpe detrás de mí. Corrí por el pasillo, intentando no hacer ruido, pero queriendo huir lo más rápido posible. Al llegar a las escaleras, miré hacia atrás una sola vez, al fondo del pasillo, cerca de la última habitación. Creí ver una sombra retrocediendo lentamente, ocultándose fuera de mi vista. Bajé corriendo a recepción. El empleado nocturno parecía confundido cuando le conté todo. Dijo que casi no había huéspedes en ese piso. Me ofreció cambiarme de habitación o dejarme ir sin cargos. Le pedí que revisara mi habitación conmigo. Cuando entramos, todo parecía normal, excepto la cerradura de la ventana. Estaba rota, claramente forzada. Salí de ese hotel esa misma noche y conduje hasta otro a más de 20 minutos de distancia. Apenas dormí. Al día siguiente, llamé al hotel. Dijeron que no encontraron nada extraño, que las cámaras no mostraron a nadie, pero yo no les creí. Nunca volví a ese lugar. Y todavía hoy, lo que más me atormenta no son las notas, sino la tercera. Mi nombre es Mike, y esto ocurrió el año pasado, cuando mi prometida y yo compramos nuestra primera casa juntos. Éramos jóvenes, ilusionados, y sentíamos que por fin estábamos comenzando nuestra vida. Somos una pareja asiática, y aunque en ese momento no lo pensamos demasiado, ese detalle terminó siendo crucial para todo lo que pasó después. La casa estaba en un vecindario suburbano común en Georgia. Era una casa pequeña, de 2 pisos, con un jardín trasero sencillo, una cerca barata y una calle tranquila, donde todas las casas se parecían entre sí. No era una mansión ni nada por el estilo, pero para nosotros lo significaba todo. Nos sentíamos afortunados incluso de haber podido comprar una casa a nuestra edad. Los primeros días fueron exactamente como los habíamos imaginado. Desempacamos cajas, colgamos algunas fotos y conocimos a varios vecinos. El matrimonio mayor de la casa de la derecha fue muy amable. Nos llevaron galletas y nos dieron la bienvenida. El vecino de enfrente nos saludó cuando nos vio mudándonos. Pero la casa de la izquierda era distinta. Durante los primeros días no vimos salir a nadie, nunca. Las cortinas permanecían siempre cerradas, incluso durante el día. La casa no se veía abandonada. Estaba limpia, bien cuidada, y había un auto estacionado en la entrada. Pero el interior siempre parecía oscuro, como si nadie viviera realmente allí. La primera vez que notamos algo extraño fue una tarde, mientras mi prometida y yo entrábamos las compras del supermercado. Ella me susurró que mirara hacia la ventana de la casa de al lado. Cuando levanté la vista, vi a un hombre parado detrás de la cortina, solo parcialmente visible, observándonos fijamente. No saludó, no se movió, solo miraba. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, se apartó de la ventana. Fue extraño, pero no le dimos demasiada importancia. Pensamos que quizá era alguien reservado o socialmente incómodo. Sin embargo, con el paso de los días, comenzamos a verlo más seguido. Nunca afuera, siempre desde dentro de su casa. A veces lo veía por la ventana del living cuando salía al trabajo. Mi prometida me dijo que una vez lo vio en una ventana del segundo piso cuando estaba recogiendo el correo. Cada vez que lo notábamos, parecía estar observándonos, y cada vez, en cuanto nos dábamos cuenta, desaparecía. Una noche ocurrió algo que ya no pudimos ignorar. Era cerca de la medianoche. Yo estaba preparándome para dormir cuando pasé frente a la ventana de nuestro dormitorio, que daba directamente hacia la casa de él. Miré casi por costumbre, y ahí estaba. Esta vez no estaba escondido, no estaba detrás de una cortina. Estaba completamente visible, de pie, mirando directamente hacia nuestra habitación. Me quedé congelado. Por un segundo pensé que tal vez estaba imaginándolo, pero en cuanto él notó que yo lo había visto, dio un paso atrás y desapareció de la ventana. Intenté restarle importancia, incluso bromeé con mi prometida diciéndole: «Genial, nuestro vecino es un rarito». A la mañana siguiente, ese mismo hombre tocó nuestra puerta. Era la primera vez que lo veíamos fuera de su casa. Se presentó como Gordon.
Hablaba con calma, sonreía y se disculpó por lo ocurrido la noche anterior. Dijo que no estaba espiando, que solo estaba acomodando algo en el borde de la ventana y que no se dio cuenta de que estaba mirando hacia nuestro dormitorio. Sonreía todo el tiempo. Demasiado. No puedo decir que me cayera bien, pero acepté la disculpa. Cuando volví a entrar, le dije a mi prometida que parecía algo extraño, pero que tal vez solo era un tipo raro. Una semana después, todo empeoró. Una noche, mi prometida me despertó sobresaltada. Me dijo que había escuchado ruidos en el patio trasero. Medio dormido, me levanté y miré por la ventana. Había alguien caminando dentro de nuestro patio. No era un animal, no era el viento, era claramente un hombre adulto, moviéndose como si estuviera buscando algo. Sin pensarlo, grité, «Oye». En cuanto lo hice, el hombre caminó rápidamente hacia el portón y lo cerró de golpe al salir. No salí afuera. No me sentía seguro. Esa noche apenas pudimos dormir. Días después, volvió a suceder. Esta vez ambos escuchamos ruidos metálicos, como si alguien estuviera manipulando una cerradura o la cerca. Volví a mirar por la ventana y otra vez había alguien en el patio. Grité que llamaría a la policía. El hombre salió del patio y esta vez pude verlo mejor. Su forma de caminar, su postura. Era Gordon. Le grité su nombre. No respondió, ni siquiera volteó. Salí de la casa, revisé el patio y lleno de adrenalina fui directamente a tocar su puerta. Gordon abrió casi de inmediato, como si hubiera estado esperando. Se rió, literalmente se rió. Dijo que había sido él, pero que solo estaba ahuyentando a unos chicos que solían saltar cercas en el vecindario. Sonreía mientras lo decía, pero algo en sus ojos no encajaba. No era una sonrisa amable. Había algo oscuro detrás. No le discutí. Volví a casa, pero no le creí ni una sola palabra. Al día siguiente, Gordon volvió a tocar nuestra puerta y nos invitó a cenar a su casa. Dijo que había pedido comida china. Aceptamos, pensando que tal vez así podríamos aliviar la tensión. Fue el peor error. Desde el momento en que entramos, el ambiente se sentía incómodo. Gordon estaba claramente borracho y siguió bebiendo durante toda la noche. Hizo comentarios raros, pasivo-agresivos. Incluso dijo algo como, «Sé que ustedes aman la comida china». Se rió solo. A medida que bebía más, sus comentarios se volvieron directos, racistas, agresivos. Empezó a hablar de cómo ese vecindario siempre había sido blanco y cómo no le gustaba que gente como nosotros viviera allí. Finalmente gritó que no éramos bienvenidos. Nos levantamos y nos fuimos sin decir una palabra. Días después, un ladrillo atravesó nuestra ventana del primer piso en plena noche. No dejó nota, no dijo nada. Sabíamos quién había sido, pero no teníamos pruebas. Llamamos a la policía. Gordon negó todo. Vivimos con miedo constante. Sentíamos que nos observaba, que podía volver a entrar al patio. O algo peor. Menos de 2 meses después de mudarnos, empacamos otra vez. Nos fuimos de esa casa, del vecindario, de todo. A veces pienso que si nos hubiéramos quedado, esta historia no estaría siendo contada por mí. El invierno pasado decidí hacer algo que llevaba tiempo planeando, irme a acampar completamente solo, únicamente acompañado por mi perro Rosco. Había pedido unos días libres en el trabajo y sentía una necesidad casi física de alejarme de la gente, del ruido constante, de las pantallas y de la ciudad. Cargué mi camioneta con todo el equipo necesario para una acampada invernal, tienda resistente al frío, saco de dormir para temperaturas extremas, comida, linterna, baterías extra y ropa térmica. También llevaba una arma, algo que siempre hacía cuando me internaba en zonas remotas, no por paranoia, sino por precaución. Conduje por un camino largo y estrecho que se adentraba profundamente en un bosque estatal. La carretera estaba apenas mantenida, cubierta de nieve compacta y hielo. No había señal telefónica, ni casas, ni otros autos. Tras casi 1 hora manejando, encontré un pequeño desvío donde estacioné. Parecía un lugar olvidado, sin huellas recientes. Desde ahí caminé unos 20 minutos con la mochila al hombro y Rosco trotando a mi lado. Finalmente llegamos a un claro rodeado de árboles altos y densos. La nieve estaba intacta, completamente virgen. No había huellas, ni ramas rotas, ni señales de que alguien hubiera pasado por ahí recientemente. Eso me dio una falsa sensación de seguridad. Armé la tienda con cuidado, clavando bien las estacas porque el suelo estaba congelado. Dentro, acomodé la colchoneta y el saco de dormir. Sabía que la noche sería brutalmente fría,
así que me mantuve vestido con varias capas: ropa térmica, calcetines gruesos, sudadera, chaqueta pesada y gorro. Después recolecté madera muerta y armé una pequeña fogata. Cociné algo simple y me senté a comer mientras Rosco descansaba cerca del fuego. El bosque estaba envuelto en un silencio absoluto. Ese tipo de silencio que solo existe en invierno, cuando la nieve lo cubre todo y parece absorber cualquier sonido. Mi padre solía decir que ese silencio podía engañar a la gente. Mientras estaba ahí sentado, Rosco se levantó de repente y empezó a ladrar hacia los árboles. No me alarmé demasiado. En esa zona había muchos ciervos y él ya había reaccionado así antes. Le hablé con calma y tras unos segundos volvió a tranquilizarse. Pasaron unos 20 minutos. Entonces Rosco volvió a ladrar, esta vez con más fuerza, y entonces lo escuché yo también, pasos crujientes sobre la nieve. Me puse de pie de inmediato. Los pasos se detuvieron y luego continuaron. Rosco pasó de ladrar a gruñir y después se quedó completamente en silencio, rígido, mirando fijamente hacia el bosque. Eso fue lo que realmente me inquietó. Siguiendo su mirada, vi una figura en el límite del claro. Al principio pensé que era un árbol o una sombra, pero entonces se movió. Era una persona, un hombre, medio oculto entre los árboles, apenas iluminado por el resplandor del fuego. Le hablé en voz alta diciendo que me había asustado. Él no respondió de inmediato, solo se quedó ahí, observándome. Luego dio un paso adelante y me preguntó qué estaba haciendo tan adentro del bosque. Su voz era fría, sin curiosidad ni amabilidad. Le respondí que solo estaba acampando con mi perro, intentando sonar tranquilo. No dijo nada más, solo me miró. Sentí cómo la situación se volvía tensa, pesada. Con calma le dije que estaba armado. El hombre soltó una pequeña risa y dijo algo sobre cómo en lugar de amenazarlo, debería invitarlo a compartir el fuego, preguntando dónde estaba mi hospitalidad. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y se internó nuevamente en la oscuridad del bosque. Me quedé ahí de pie durante varios minutos mirando el lugar por donde había desaparecido. Rosco no se separó de mí. Todo mi instinto me decía que algo no estaba bien. Decidí apagar la fogata por completo. No quería que la luz atrajera atención. Me aseguré de que no quedara ni una sola brasa encendida y me metí en la tienda. Dentro hice todo lo posible para mantener el calor. Cerré bien el cierre, ajusté el saco de dormir, coloqué calentadores químicos cerca del pecho y los pies. Rosco se acurrucó contra mí y su calor fue lo que más me ayudó. El silencio volvió a envolverlo todo. Horas después, Rosco volvió a gruñir, otra vez. Entonces escuché los pasos. Esta vez eran más cercanos. Lentamente se aproximaron hasta detenerse justo afuera de la tienda. Podía escuchar pequeños movimientos, como si alguien estuviera cambiando su peso sobre la nieve. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que él podía escucharlo. Saqué el arma, aunque mis manos temblaban. No quería usarla, no quería que llegara a eso. Con voz firme, dije que estaba armado y que se fuera inmediatamente. Hubo unos segundos eternos de silencio. Luego los pasos comenzaron a alejarse, primero despacio, después más rápido, hasta desaparecer por completo. No dormí esa noche. Apenas cerré los ojos por momentos, siempre alerta. Rosco permaneció despierto todo el tiempo. En cuanto el cielo empezó a aclararse, empaqué todo sin desayunar y me fui. Caminamos de regreso al auto y conduje sin mirar atrás. Nunca volví a ese bosque. Y nunca volveré a acampar solo en invierno.